Bueno, hermanos, ya este es el tercer viernes en el cual estamos estudiando las 5 solas. Hoy corresponde la tercera de ellas y es bastante importante reconocer la importancia de esta doctrina, porque son doctrinas fundamentales para el cristianismo, para nosotros como creyentes. Son de suma importancia y de suma vitalidad que nosotros aprendamos y conozcamos estas enseñanzas tan importantes. Yo cuando estudiaba y analizaba un poco lo que es el texto que vamos a estudiar, veía que el hombre desde el principio era un hombre perfecto, un hombre que no tenía problemas ni dificultades, pero una vez que ese hombre cae en pecado, su vida se llena de muchos problemas. Y no solamente ese primer hombre, sino que actualmente nuestras vidas están llenas de problemas, saturadas de problemas por todos lados. Siempre el hombre trata de solventar o solucionar esos problemas, pero no lo puede concebir. Es imposible para él solucionar esos problemas. Y el principal problema que tiene el hombre, que quizás no lo puede entender, no lo puede determinar con claridad, es el problema de la salvación. El hombre no puede alcanzar la salvación por nada que haga en este mundo. Nada, ni porque usted se trace una meta de 1000 obras buenas en esta tierra, usted podrá añadir, así sea una milésima, a lo que es su salvación. Es imposible, nunca lo logrará por mucho que se esfuerce. Vamos a estar en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Yo he estructurado este sermón en 2 partes. Le he colocado como título, Solo la gracia. Solo la gracia. La primera estructura, solo Dios puede salvar al hombre. La segunda, somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Quisiera que leyéramos nuestro versículo del capítulo 2 de Efesios para que iniciemos. Leo, dice Pablo a los Efesios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Yo quisiera, hermanos, no sé si se dieron cuenta de que está como al contrario, y lo hice de esta manera para mostrar primeramente la condición del hombre, así como Pablo lo hace desde los primeros versículos del capítulo 2. Quisiera mostrar primeramente lo que es la condición del hombre, su estado en este mundo y cómo Dios actúa en base a esto. Por eso nuestra primera estructura dice, solo Dios puede salvar al hombre, que sería nuestra segunda mitad de nuestro versículo, que dice después del punto y coma, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué sucede? El hombre a lo largo de la historia humana, después de la caída, después que entraron todas las aflicciones y todos los problemas, el hombre trata o ha buscado la forma de volver a estar cerca de ese Dios del cual no puede estar. Y el hombre trata de formar religiones, trata de organizar cosas las cuales dentro de su capacidad mental, dentro de su capacidad de análisis, él cree que esas obras lo pueden acercar a Dios. Hay muchas religiones como el budismo, como el hinduismo, el judaísmo, el islam. Estas religiones son creadas por el hombre, con la finalidad de que el hombre pueda enderezar sus pasos delante de Dios. Hay algo que titila dentro del hombre que le dice que sus obras no están bien delante de Dios. Y el hombre en esa agonía que siente, que experimenta, el hombre trata por sí mismo de solucionar esto. Y ellos se han ideado este tipo de religiones en las cuales la indulgencia predomina para poder llegar a la salvación. El hinduismo promueve de que tú debes dejar tu familia para poder alcanzar la salvación. Y eso es algo totalmente egoísta, de que una persona deba dejar a su esposa, a sus hijos, solos para poder alcanzar la salvación. Es algo que no es lógico
desde un punto de vista y tampoco es aceptable delante de Dios. El hinduismo también promueve 8 pasos con la finalidad de que si tú cumples con esos pasos, tú vas a alcanzar la salvación. También es algo totalmente errado, porque Dios no trabaja de esa manera. Con la primera obra mala que nosotros hagamos, ya perdemos todas las obras buenas que hayamos hecho. El mismo judaísmo, un pueblo el cual ha conocido a Dios desde hace muchos años, el judaísmo trató de que por las obras de la ley, cumpliendo la ley, ellos podían alcanzar la salvación. Y mismo Pablo dice, la ley se ha hecho inútil para salvar al hombre, porque no es por medio de la ley, no es por medio de las obras que el hombre pueda alcanzar la salvación. Es algo que el hombre debe entender, y aún más en nuestros días, que por medio de ninguna obra usted podrá alcanzar salvación. El Islam, él promueve de que Alá, en aquel día, Él definirá si sus obras fueron aceptadas, fueron buenas, y entonces usted entrará a la salvación. Es algo que tampoco, a la luz de la Escritura, es aceptado, porque el mismo Pablo les está enseñando en esta carta a los Efesios de cómo es que ellos pueden alcanzar la salvación. El judaísmo estaba predominando en ese momento. Ellos decían, nosotros tenemos el templo, tenemos el lugar adecuado para adorar a ese Dios verdadero y nosotros somos los privilegiados. Y Pablo les está diciendo a ellos, para nada. Eso no es así como ustedes lo están planteando. El hombre tiene una condición caída. El hombre es un ser corrupto desde su nacimiento y ninguna obra que pueda hacer lo puede aprobar delante de Dios. Y el hombre que escribe o que da estas palabras era Pablo, un hombre legalista, un fariseo, básicamente de cuna, desde que nace es un hombre sumamente legalista, sumamente introducido en la palabra de Dios, y él cuando conoce a Cristo, él entiende que sus obras serán inútiles ante ese Dios santo y ante ese Dios verdadero, y que solo los méritos de Dios, solo el don de Dios puede salvar al hombre. De lo contrario, es imposible. Por ejemplo, vamos a Génesis. En Génesis encontramos desde que en Génesis 6:5, si quiere lo escucha, en Génesis vemos que Dios observa, después del mundo haber sido creado, observa que el mundo está corrompido, que todo pensamiento, que toda idea del hombre era de continuo mal. Todo lo que hacía era malo. Esto hace que Dios derrame su ira sobre ellos. Entonces pudiéramos fácilmente hoy en día pensar, pero ¿y nosotros? Si nosotros comparamos las obras de los hombres en ese momento eran horribles delante de Dios, ¿qué queda para nuestros días? ¿Qué queda para esta generación donde todo es un caos? Es algo que también merece lo que es la ira de Dios. Entonces, ¿cómo nuestras obras, entre comillas, nos pueden ayudar a poder alcanzar el favor de Dios? Dios, al ver la condición caída del hombre, Dios al observar que el hombre estaba perdido, básicamente, Dios decide ir al hombre, buscar al hombre, salvar al hombre. Nosotros no nos podemos acercar a Él. Él es el que decide ir a donde estamos nosotros y hacer algo en base al beneficio de nosotros. No somos nosotros los que podemos hacer algo para poder alcanzar esa salvación. Otra cosa que el hombre hace y que ha hecho a lo largo de la historia es creer de que si se porta bien por un tiempo determinado, Dios va a olvidar sus pecados. Bueno, ya yo me he portado bien lo suficiente, ya Dios se va a olvidar de todo lo que yo he hecho. Ya Dios no tomará en cuenta todos esos pecados, todas esas maldades que yo he cometido, ya Dios me podrá aceptar, ya Dios me podrá perdonar. Pero es también algo totalmente contradictorio para la persona de Dios. Es como, no sé si ustedes han visto aquella película que se llama Dioses de Egipto, donde las personas mueren y van camino a ese lugar desconocido para ellos y cada uno lleva algo de valor. Es una película nueva y llevan algo de valor para ponerlo en la balanza. Y del otro lado de la balanza lo que hay es una pluma.
Y no hay nada que haga que eso cambie, por muy pesado que sea. Y eso es la imaginación del hombre, que puede determinar las cosas en un punto de esa manera. Pero eso es algo falso, es algo errado. No podemos nosotros poner nada en la balanza a nuestro favor que haga que las cosas cambien. Es imposible, es la condición caída del hombre. De hecho, en la misma palabra de Dios vemos al profeta Isaías, vemos a Daniel, hombres para su época. Isaías era un hombre íntegro, sumamente íntegro, y él dice que ve a Dios en el templo y dice: hombre inmundo soy, de mis labios son inmundos, y yo he visto a ese Dios grande, puro. Yo debo morir por esto, por lo que yo he visto, porque él sabe que su condición es una condición de un pecador, y que un pecador estar en la grandeza de Dios es algo básicamente imposible. El mismo Daniel, un hombre, ese profeta para su tiempo, sumamente íntegro su testimonio, intachable su testimonio, y él se introduce en la oración que se le presenta a nuestro gran Dios y dice: soy también un pecador, hemos pecado, Señor. Y según la Escritura no se veía un pecado visible de este hombre. Y él se introduce allí porque él sabe cuál es su condición delante de Dios. Y ese es el punto donde nosotros debemos llegar. Que nosotros primeramente, para poder reconocer la grandeza de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, primero nosotros debemos conocernos nosotros mismos. Conocer nuestra condición delante de Dios, para esta manera nuestras mentes poder captar en realidad lo que Dios ha hecho, para entender lo grande y lo amplio que es esto. Es como una persona que es asalariada, establece un contrato semanal, usted va a cobrar $100. $100 vas a cobrar semanal. Usted sabe que al fin de semana usted le van a pagar $100. Pero llega la persona, el jefe, y no le da $100, le da $150. Usted no merecía eso, sino que usted esperaba lo justo, lo correcto, a lo que usted llegó, al acuerdo que usted llegó con esa persona. Pero simplemente esa persona le place darle más de lo que usted esperaba. Ya ahí, para tener una idea acerca de lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros simplemente esperábamos el castigo de Dios. ¿Cuál es nuestra condición según Pablo en el libro de Romanos? ¿Cuál es la condición del hombre delante de Dios? Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18, dice la palabra: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, todos se hicieron inútiles, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Este texto es bastante claro. Pablo muestra la condición real del hombre. No hay nada bueno en nosotros. Dice: no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se han hecho inútiles buscando de alcanzar el favor de Dios, porque no es el hombre el que puede hacer eso. No es el hombre el que puede llegar ante la presencia de Dios. Esto que nos muestra a nosotros, hermanos, nos muestra la incapacidad que tenemos nosotros. Somos incapaces de acercarnos a la presencia de Dios. Imagínense, aún nosotros, dentro de una iglesia, dentro de la comunidad de creyentes, si nosotros no andamos conforme a la palabra de Dios, esto también nos puede hacer inútiles, porque no nos podemos acercar con confianza, con tranquilidad. Así como decía el salmista: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Por qué? Porque por sus faltas eso lo lleva a alejarse de Dios, por el pecado, por la transgresión, por las maldades. Todas las facultades del hombre, todas las cosas buenas que de alguna manera poseía el hombre, todas estas cosas están teñidas por el pecado. Todas estas cosas fueron manchadas por el pecado. La voluntad del hombre ha sido dañada. La emoción del hombre para hacer las cosas bien ha sido destruida. El hombre se ha esclavizado ante el pecado. Es lo que ha hecho el hombre. Toda su buena voluntad,
su mente, su entendimiento, todo ha sido entenebrecido por el pecado. Y esto es lo que hace una línea divisora entre lo que es nuestro gran Dios y lo que somos nosotros. Por eso el mundo se encuentra como se encuentra, porque es incapaz, no puede, está incapacitado para acercarse a la grandeza de nuestro gran Dios. Por eso Pablo deja claro en la mitad del versículo que estamos viendo, dice, no de vosotros, pues es don de Dios. Esto no, y está en negativo, no somos nosotros, nosotros no podemos, estamos aislados, separados de la presencia de Dios, que dice Pablo en Romanos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay nada a nuestro favor, un punto positivo, porque quizás ya asisto a la iglesia, ya soy parte de la iglesia, ya me voy a bautizar, ya soy parte de la membresía. Nada de eso nos hace acepto delante de la presencia de Dios. Nada. Eso cuando nosotros lo entendemos, cuando nosotros lo podemos ver con claridad, nosotros estamos claros de quiénes somos. Es como si quizás me eché algo en el cabello y me voy por ahí por la calle y no verifico antes de salir. Quizás lo que me eché es azul, rojo, amarillo y yo ando tranquilamente en la vida y no me doy cuenta, y quizás la gente se ríe y otros me ven algo extraño. Cuando llego y me observo en el espejo, ahí donde me doy cuenta por qué me veían así, por qué pasaba lo que pasaba. Era lo que yo traía, era cómo yo me comportaba, cómo yo hacía las cosas. Y es allí, hermanos, donde en medio de la agonía del hombre, en medio de esa destrucción básicamente que el hombre experimenta al pecar contra Dios, es cuando Dios decide mostrar su gracia, su misericordia ante una población o ante una humanidad totalmente caída. Y esa sería nuestra segunda parte de nuestro versículo. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. En años anteriores, en el siglo XX aproximadamente, había una reunión donde estaban unos teólogos, hombres, unos eruditos reunidos allí con la finalidad de ver en qué religión había algo diferente, en qué religión había algo relevante que pudiera ayudar al hombre, que pudiera mostrar una salvación sin la necesidad de la indulgencia, sin la necesidad de las buenas obras. Y este hombre, Lewis, un pensador y un defensor de la fe cristiana, este hombre entra donde están reunidos los demás y observa el diálogo que tienen ellos y les pregunta, ¿qué discuten? ¿Qué hablan? Y ellos le plantean el caso y Lewis dice, eso es sencillo. En el cristianismo encontramos la gracia de Dios, algo que Dios ha dado de forma gratuita al hombre. El hombre no tiene que hacer absolutamente nada para ser parte de esa gracia, para entrar en esa gracia. Simplemente Dios ha traído la gracia, la misericordia, el amor ante los hombres. Entonces, es allí donde entramos al punto donde Pablo le dice a los hermanos de Efesios, ¿qué les está diciendo Pablo a ellos? Específicamente a los gentiles, los cuales veían a los judíos que eran los únicos que tenían la oportunidad de rendir adoración al Dios verdadero. ¿Qué dice Pablo a ellos? Este don, esta salvación es por gracia. Lo que ellos hacen o lo que ellos pueden hacer o lo que puede hacer cualquier hombre en este mundo no lo hace merecedores de la gracia y la misericordia de Dios. Porque ¿cuál es la condición del hombre? Dice Pablo en los versículos anteriores, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros estábamos en otro tiempo haciendo las obras de la carne, así como todo ser humano en este mundo. Pero la gracia y la misericordia de Dios pudo alcanzar nuestras vidas. Es allí donde esta sola tiene su origen, donde Pablo les está explicando a los hermanos de Efesios que no es por ninguna obra humana, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Es allí donde es el origen de esta sola, solo por gracia. Es allí donde ella nace. Luego nuestros hermanos
que tuvieron el trabajo, tuvieron la responsabilidad y fueron utilizados por Dios para separar el cristianismo de las obras que estaba promoviendo el catolicismo para la salvación. Ellos utilizan estos pasajes para refutar, para separar el evangelio puro y limpio, la verdadera gracia de Dios, que es la que trae salvación al hombre. Ellos utilizaron estos versículos para separarnos a nosotros de la indulgencia que promovía el catolicismo romano. Algo muy similar a lo que estaba pasando con los judíos y los gentiles en el tiempo de Pablo. Ellos estaban promoviendo que las obras de la ley podían ayudarte un poco en lo que era la salvación. Y Pablo dice, eso no es así. Y los reformadores también tuvieron que hacer lo mismo ante los romanos, los que tenían el dominio, los que tenían el control absoluto de todo lo que era la interpretación de la palabra de Dios, de cómo se debía enseñar la Escritura. Todas estas cosas estaban bajo el dominio de Roma, y estos hombres, dentro de ese mismo sistema, ellos entienden que la salvación es por gracia, que no es por obra. Pero ¿qué es la gracia de Dios? La gracia es aquel atributo por el cual Dios nos concede lo que no merecemos. ¿Qué merecemos nosotros? Según lo que acabamos de ver en la estructura anterior, merecemos la condenación. ¿Por qué? Porque somos pecadores. La paga del pecado es la muerte. Eso es lo que nosotros merecemos. Pero Dios ha actuado de manera distinta. Dios ha traído su gracia y su misericordia. Dios ha mostrado un atributo de Él, y lo ha mostrado por medio de su amor hacia nosotros. Ese atributo comunicable de Dios, ese amor de Dios, esa gracia infinita de Dios ha sido traída delante de nosotros, con la finalidad de que alcancemos la salvación, con la finalidad de que seamos parte del reino de Dios. Ese es el propósito de ese Dios majestuoso y de ese Dios grandioso para el hombre perdido. ¿Usted se considera un hombre perdido? ¿Usted se considera una persona que no es digna de entrar en el reino de los cielos? Entonces Dios ha traído su gracia delante de su presencia para que usted sea parte de su reino, para que por medio de esa gracia usted pueda encontrar la vida eterna. Eso es lo que nuestro gran Dios ha hecho, y esa es la forma en que Dios trabaja. Él no ha impuesto sobre el hombre cargas, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. No he traído carga al hombre que él no pueda llevar, como han hecho los fariseos y los escribas de la antigüedad. Ellos ponían cargas pesadas sobre los demás, algo que ellos no llevaban. Pero nuestro gran Dios dice, lleva mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga. Entonces vemos que Dios trae su salvación hacia el hombre y no le está imponiendo nada, sino simplemente que el hombre, por medio de la fe en la gracia que Dios ha traído, pueda alcanzar la salvación. Algunos definen la gracia simplemente como un favor inmerecido, y es así. No merecemos la gracia de Dios, merecemos el castigo de Dios. Eso es lo que merece el hombre, pero Dios ha actuado por gracia, ha actuado en gracia para que cada uno de nosotros pueda alcanzar la salvación. Todo hombre necesita la salvación de Dios. Todos los hombres necesitan la salvación de Dios. La gracia excluye toda posibilidad de obras, es decir, la gracia no está mezclada con obras para que sea efectiva. La gracia trabaja sola, y Romanos 11:6 nos enseña acerca de esto. Romanos capítulo 11, versículo 6 nos dice: y así por gracia, y no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. No hay forma, es como el agua y el aceite. Usted va a freír algo y no va a poner el aceite a calentar y luego le va a echar agua. Va a ser un desastre. Igualmente es la gracia de Dios. Es gracia, más nada. Solo gracia. Para salvar la vida de un pecador, de un hombre corrupto, de un hombre que está perdido en este mundo, solo necesita la gracia de Dios. No necesita obras para usted llegar a esa gracia, para usted ser parte de esa gracia.
Eso era lo que promovía en el tiempo de los reformadores la Iglesia Católica. Ellos y es interesante cómo es la astucia de estos hombres. Ellos reconocían la gracia, pero ellos añadían a la gracia obras, y eso estaba mal. Eso es lo que hace que retiñan los oídos de estas personas que estudian la palabra de Dios y dicen, pero es que la palabra no enseña eso. Y es ese escrito maravilloso de Pablo que hace que estos hombres abran sus ojos y puedan ver que lo que estaba enseñando, promoviendo el catolicismo, era contrario y errado a lo que la Escritura en realidad enseña, a lo que nuestro gran Dios en realidad ha hecho. ¿Qué ha hecho Dios? Dice la palabra, porque de tal manera ha amado Dios a este mundo, que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es su amor que lo ha movido, es su misericordia que ha movido a ese Dios. ¿Y por qué Dios actúa con gracia y no actúa con justicia como merecemos nosotros? Porque si no, acabaría con este mundo, inmediatamente acabaría con todo el mundo. Es allí donde los méritos de Cristo nos dan a nosotros esa grandiosa oportunidad, porque los méritos de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz es el que pagó por toda la culpa del hombre. Ahora Él tiene sobre sí esa bondad, esa gracia, ese amor, y lo ha dado al hombre, y lo está dando a conocer desde hace 2000 años atrás. La cuestión es cómo ha respondido la humanidad ante esto. La humanidad simplemente sigue su curso, no le importa lo que Dios, la bondad, la gracia, el amor que Dios ha traído por medio de su Hijo. A la humanidad no le importa, pero es allí donde si nosotros escuchamos la palabra de Dios debemos meditar y ver nuestra condición, reconocer simplemente quiénes somos, y al reconocer nuestra falta seremos invadidos por la gracia y la misericordia de Dios, porque ese hecho es lo que hará diferente todas las cosas. Hay una forma de ver la gracia, o serían las características de lo que es la gracia. La gracia de Dios podemos verlo en tres formas. Uno, la gracia común, esa gracia especial de parte de Dios, y esa gracia que vemos de alguna manera sobrenatural, por decirlo así. ¿Cuál sería esa gracia común? En primer lugar, en Mateo capítulo 5, versículo 45, el Señor nos muestra esa gracia común que todo hombre y mujer disfruta en este mundo. Mateo 5, 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Imagínese usted, una persona, hay 2000 metros cuadrados, 2 hectáreas, ahí siembra un justo y siembra un injusto. Los dos sembraron lo mismo, llovió para los dos la misma cantidad, los dos tendrán su fruto. Dios en ese sentido no hace ningún tipo de acepción. Llueve sobre buenos y malos. Los buenos y malos comen todos los días. Los buenos y malos trabajan todos los días. Allí se ve esa gracia común que este mundo disfruta. Entonces vemos la inconsciencia del hombre. El hombre disfruta de toda la creación maravillosa de Dios, y eso por gracia. Luego tenemos esa gracia especial de Dios, la cual la podemos ver en Lucas, cómo Dios hace con su gracia. Lucas 4:25. Lucas 4:25 dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambruna en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón.
Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Allí vemos esa gracia especial de Dios. Dice el mismo pasaje, en Israel, en el tiempo de la sequía de 3 años, había muchas viudas, había mucha hambre en ese tiempo, pero este hombre, este profeta, fue enviado específicamente a una viuda. Luego pone la otra ilustración de cuando ese sirio Naamán fue a Israel y tenía lepra. ¿Acaso no habían leprosos en Israel? ¿Acaso no había necesidad en Israel de que estos hombres también fueran limpios de su lepra, de eso que los estaba atormentando? Sí era necesario también para ellos, pero esa gracia solo llegó a Naamán. ¿Por qué? Porque Dios hace como Él quiere. Allí vemos la gracia especial de Dios y de alguna manera nosotros pudiéramos mostrar el Evangelio por medio de esto, porque el Evangelio ha sido traído a todo el mundo. Todo el mundo ha escuchado del Evangelio de Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo han reaccionado los hombres ante el Evangelio de Jesucristo? Y allí de alguna manera pudiéramos ver esa gracia especial. Aquellos hombres y mujeres que reconocen su condición delante de Dios, que reconocen las buenas noticias de salvación, serían parte de esa gracia especial y maravillosa. Esa salvación extraordinaria que Dios ha traído al hombre, la cual el hombre no merece. Allí nosotros pudiéramos ver con claridad eso, ver esa salvación maravillosa que Dios ha traído a todo hombre y a toda mujer de este mundo. Pero ¿cómo reacciona el hombre? Es una gran pregunta que nosotros nos podemos hacer. Luego vemos esa gracia soberana de Dios en Éxodo 33:19, donde el Señor le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tendré misericordia. Es decir, como lo compartía con una persona, ella me decía, pero es que Dios es injusto, porque Dios ¿cómo va a tratar a uno con misericordia y al otro no? La pregunta es, ¿esa persona está disfrutando de la gracia común de Dios? Todos disfrutan de eso. Pero en este caso, cuando Dios dice que trata con misericordia, el quien quiere tratar con misericordia, ¿cómo nosotros podemos decirle a Él, pero trátame a mí también con misericordia? ¿Cómo hemos respondido nosotros ante la gracia común que disfrutamos todos los días? ¿Cómo respondemos ante eso? Ya de ahí Dios saca sus conclusiones, ya ahí Él actúa como Él quiere. Es como cuando Él estaba ya en Israel y pone aquella parábola y dice, salí en la mañana, busqué obreros y los traje, salí al mediodía, busqué obreros y los traje, salí a la tarde y busqué obreros y los traje, y a cada uno le pagué lo mismo. Y uno de ellos se molestó, pero es que yo hago con mi dinero lo que yo quiero, dice el Señor en la parábola. De alguna manera aquí se ve lo mismo. Estás disfrutando de la gracia común de Dios todos los días. Pero ¿cómo reaccionas ante la gracia del Evangelio presentado a tu vida? Lo rechazo, no me importa, me fastidia, todo el tiempo lo mismo, todo el tiempo dicen lo mismo, todo el tiempo hablan de las mismas cosas, tienen que reunirse todo el tiempo. Allí estás rechazando el Evangelio de Cristo. Pero aquella persona que reconoce su falta, que reconoce sus pecados, se arrepiente y Dios lo trata con misericordia y con amor. Pero esa persona ha reconocido quién es. Pero tú lo rechazaste y después, pero ¿cómo lo salvas a él y a mí no? Pero ¿con qué moral tú le puedes decir a Dios que no me salvas a mí si tú lo has rechazado siempre? Siempre lo has rechazado. Entonces, ¿cómo vas a experimentar la gracia y la misericordia de Dios si has rechazado su amor, su sacrificio en la cruz? Entonces es algo que nos debe llevar a meditar. El mismo Señor Jesucristo ha traído su Evangelio, ha traído su gracia a nuestras vidas. El Evangelio de Juan 1:17 nos habla acerca de esa gracia que nuestro Dios ha traído a nuestras vidas. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Ve cómo dice el pasaje? La ley fue dada por mano de Moisés o bajo el tiempo donde Moisés estaba, pero la gracia y la verdad han sido traídas por nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, ¿quién es el promotor, el propulsor de todo esto? Ha sido nuestro Dios. Dios ha ideado esto. Dios ha ideado ese plan maravilloso para salvar al hombre por medio de su gracia. El mundo entero no merecía que Cristo muriera en la cruz por ellos. El mundo entero merecía que Él derramara su ira sobre ellos, pero Él actuó con amor. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito. ¿Y que trajo el unigénito a nosotros? Él trajo la gracia, Él trajo el amor, que nosotros no podíamos ver ni experimentar. Bajo ninguna religión, bajo ninguna circunstancia, nosotros podíamos alcanzar esto. Solo Él lo trajo y lo ha colocado delante de nosotros. La pregunta es, ¿cómo reaccionaríamos o cómo estamos reaccionando nosotros ante esa gracia de Dios? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Allí eso queda para nuestro pensamiento. Y es lo que Pablo quería enseñarle a los hermanos de Efesio, que ellos estuvieran conscientes, que ellos estuvieran claros de que la salvación era solo por la gracia de Dios, que se olvidaran de obras. Las obras no nos ayudan en la salvación en lo absoluto. Eso no quiere decir que vamos a ser como el monje Rasputín, que dijo, bueno, vamos a hacer desastre, vamos a adulterar, a fornicar, porque la gracia va a sobreabundar sobre mis pecados. No, tampoco debemos actuar de esa manera. Simplemente debemos estar conscientes de que la salvación que Dios nos está otorgando a nosotros es solamente por su gracia. Él reveló su amor en su Hijo Jesucristo, sacrificándolo allí para que nosotros alcanzáramos esa gracia y ese amor. Pero no vamos a vivir una vida desordenada en este mundo, porque no es lo que Pablo o nuestro Señor quiere que nosotros hagamos en esta tierra. Hermano, tengo 3 resoluciones para esta enseñanza. La primera de ellas es, solo la gracia de Dios nos salva. Solo la gracia de Dios nos salva. La segunda, nuestras obras no sirven para salvarnos. Nuestras obras no sirven para salvarnos. La salvación no se pierde porque nuestro Dios es soberano. La salvación que usted tiene hoy en día, que usted reconoce, que usted tiene plena conciencia de que ha llegado a esa gracia y esa misericordia de Dios, usted jamás perderá esa salvación, porque el ser que se la ha otorgado a usted es soberano, tiene el control absoluto de todo. Cuando usted escuche, bueno, hermano, pase que me aparté y bueno, perdí la salvación, pero yo voy a volver para... Eso es falso, eso es antibíblico, es una falsa doctrina. Su salvación, una vez que usted es parte de la salvación, jamás la perderá, porque Dios es soberano y solo por su gracia usted ha alcanzado la salvación. Usted no hizo nada para alcanzar esa salvación.